Muchísimas gracias. Y lo primero de todo que les quiero decir es mostrarles mi absoluto agradecimiento por el cariño que realmente, desde que he llegado esta mañana, he visto que me tienen, de otras experiencias, de otras maneras de vivir la música y de otras maneras de inspirarnos un poco en esa pareja feliz, como decíamos, que conforman la música y la pintura, por un lado. Yo creo que hoy vamos a hablar de, pues un poco de lo que nos inspira Mens, que no es que sea un compositor musical, pero sí vamos a ver algunas relaciones que él tiene, pues muy curiosas con el mundo de la música, quizá más desde el punto de vista biográfico que desde el punto de vista analítico o científico. Entonces, luego estableceremos un juego entre una serie de cuadros que vamos a ver, que van a ser exactamente 9, y los 9 van a ser de Mens, 8 de ellos que están en la exposición, y este, el del Parnaso, que es un cuadro muy simbólico y representativo, y que ahora les diré por qué abrimos con él. Luego, aparte de esos 9 cuadros, pues lo que vamos a hacer como 9 capítulos con diferentes puntos, relaciones, como un juego en que la música pues la vamos poniendo al lado de las pinturas para que establezcan su idilio particular, su correspondencia y su manera de estar juntas y que estando juntas despierten una sonrisa. En cualquier caso, en una mañana como hoy, una charla como la de hoy, hay que fijar un poco 2 o 3 aspectos fundamentales que luego vamos a desarrollar. Uno de ellos es el tiempo y otro de ellos es el espacio. El tiempo es el tiempo, vamos a citar las fechas correspondientes donde nos vamos a mover. Y las fechas correspondientes están, por un lado, en qué año nació Mens, 1728 y 1779, es decir, pleno siglo XVIII, para la pintura, donde fue una especie de gran líder con un estilo nuevo que hacía una especie de salto o transición entre lo que venía de antes y en particular el rococó y el barroco y lo que surgiría después, que sería el romanticismo. Y la segunda fecha, en ese neoclasicismo que define lo que estaba haciendo en la pintura Mens, pues se fija un poco lo que son como fechas, las fechas desde 1760, este es un cuadro de 1760-61 que está en la Villa Albiana de Roma y que motivó el cuadro por lo simbólico, por el tratamiento del Parnaso, por el idealismo que tiene consigo, por las musas que están alrededor de Apolo, ahí, y por una serie de historias, motivó el que se quedase fascinado por completo Carlos III y fichase a Mens a venir a Madrid, que fue uno de sus destinos que él tuvo. En cualquier caso, este neoclasicismo tiene como base fundamental, lo que es una recuperación de la pintura, de la belleza absoluta de la pintura realista de la Grecia antigua y de lo que era y lo que suponía la filosofía o la literatura de esos grandes, de lo que quedaba de Grecia, de las ruinas de Pompeya o de Herculano y de autores pues como Homero, Aristóteles, etc. Y de hecho, para centrar un poco más el tema de lo que es ese neoclasicismo, hay 3 libros, 3 que reflejaron ya en la época y que se han reeditado, 2 de un filósofo, Winckelmann, alemán, que se llama Reflexiones sobre la invitación a las obras griegas en la pintura y la cultura, que se hizo en 1755, 5 años antes de este cuadro. Y el otro es una historia del arte en la antigüedad de 1764, cuadros de Winckelmann. Pero Mens también escribió unas reflexiones sobre lo que era el mundo de la pintura y la gente en el año 1762, con lo cual estamos en que
lo que se está defendiendo es que lo más bello y lo perfecto es lo más sencillo, lo que realmente las figuras, el espacio, el color, la iluminación, etcétera, etcétera. El segundo lugar, esto decíamos en cuanto al tiempo, sería el tema del espacio. Y el espacio es los lugares donde vivió y donde pintó Mengs, que son Dresde, en Alemania, en que hablaremos de algunas cosas de Dresde y sacaremos algún personaje de Dresde, músicos sobre todo, y tal, para que vean. Dresde es una de las grandes ciudades de la música, incluso hoy. En Dresde siempre se dicen, por ejemplo, en los terrenos musicales, que la orquesta más alemana de toda Europa es la orquesta de Dresde, la Filarmónica de Dresde y su teatro y lo que se hace allí. La segunda de los lugares en esta definición del espacio sería Italia, y en concreto dentro de Italia Roma y Nápoles. Roma y Nápoles, que Nápoles, pues por supuesto, estaba muy ligado a España, como veremos en un momento. Y el tercero, pues sería España con Madrid, a partir de este cuadro, desde los 20 últimos años de la vida de Mengs, en que hay bastantes obras de Mengs, y en Madrid y en Aranjuez hay alguna cosa, y por los museos que hay en la península, pues desde el de Bilbao hasta algunos otros, pues existen obras de Mengs muy interesantes. Entonces hemos empezado por el Parnaso, y aquí me voy a permitir de entrada, los cuadros, los 9 cuadros que vamos a ver. Este es el único, como digo, fuera de los que están en la exposición, los otros 8 son de la exposición, y de esos 9 cuadros, 4 son de estos generales, cuadros con muchos personajes y en espacios descriptivos, en naturaleza y demás, para fijar las inquietudes que tenía, muralistas, etcétera, que tenía Mengs. Y los otros van a ser de retratos personales, porque también hay una psicología dentro de esa teatralidad, de cómo se pinta a los personajes y dentro del color o de la moda o de los vestidos que él tiene. Entonces, esto son las cosas así fundamentales de. Bueno, el Parnaso fue un simbólico, que también algún otro pintor, como Poussin, lo había en un momento determinado pintado ahí. Pero aquí la figura de Apolo, como ven, tiene una lira musical con la que está. En la columna se tocaba también a veces la música, y esta señora, vamos a ver, tiene por aquí 2 flautas de la Grecia de la antigüedad, que son los aulós. O sea, que es una cosa descriptiva en que el espíritu griego está ahí en todo, en la composición, en el realismo, en la naturalidad, etc. Y ahí están, a la derecha de Apolo, varias de las musas: Erato, que es la musa de la poesía lírica; Tesicor, que es la musa de la danza, ahí en el fondo; Clio, que es la de la historia, que es la que está escribiendo; y Mnemosín, que es la de la sabiduría, que es como la madre de las musas, la sabiduría, etc. Y a la derecha, o sea, a la izquierda de Apolo, pero a la derecha nuestra, estarían Polinia, de la poesía solemne, con la columna clásica; el Calíope, que es la que tiene un libro, tiene una especie, está con la mano derecha, es la poesía épica, y tiene la mano derecha elevada, la mano izquierda elevada, el brazo. Aquí la figura, esta señora que está aquí, esta es Margherita Guazzi, que es la mujer del propio Mengs, curiosamente, porque Mengs es una persona que, aunque siempre ha tenido fama de un poco introvertido, tímido, frío y tal, tenía un enorme cariño a su mujer y a las 5 hijas que supervivieron hasta el final de su vida, de las 16 que tuvo con Margherita, que es esta romana que tenemos aquí. Y es curioso porque Mengs, no hay en la exposición de aquí, pero sí en el catálogo, viene un cuadro que está pintado, una imagen de Santa Cecilia, bellísima desde el punto de vista del tratamiento conceptual, y luego hizo
pintó el personaje femenino de la Sagrada Familia en otro cuadro maravilloso y un par de cuadros más con su mujer. Y también algunos con sus hijas, que son unos cuadros pues francamente bellos. Ahí es donde se muestra el lado más sensible, el lado más delicado, el lado más cercano y el lado más afectivo de lo que tienen sus sentimientos. Y en esto de la pintura, pues aparte de estas musas, está la de Euterpe, que es la de la poesía lírica, en el Melpómene de la tragedia, Máscara trágica, y Urania de la astronomía con el globo terráqueo. No seguimos con las musas, pero sí quería un poco relatarles lo que son ellos, lo que es el simbolismo de este cuadro en el sentido de volver a las esencias totales del mundo clásico y del mundo griego. Bueno, vamos a poner ya la música, pero vamos a hacer una travesura, porque ya demasiado serio me he puesto con citar a las 10 musas que hay por ahí, y vamos a poner un ejemplo de algo que es anterior, de un disco sacado que se llama El Parnaso. El Parnaso es un disco, curiosamente, del siglo XVI que se hizo, imagínense, en Valladolid, con un compositor que por más que yo he estado por ahí viendo y tratando de indagar quién era y a quién le conoce la gente, salvo un par de sabios como José Luis Tellez, que lo conoce al pie de la letra, pues no lo conoce casi nadie, a pesar de que tenga discos íntegros dedicados a él, que se llama Esteban Dasa. Pues bien, Esteban Dasa fue uno de esos personajes de la música que fue hasta desheredado por su familia. Lo cogieron y no le... porque decían, es un perezoso, es que no hace nada, es que es una cosa terrible. Y sin embargo luego sacaron 3 volúmenes completos, de los cuales hay uno de ellos con 15 canciones dedicadas al mundo del Parnaso, que cantó un contratenor madrileño como el Hernández Pastor, acompañado a la vihuela, un poco como un antecedente, o de las liras, con Ariel Abramovich. Y uno de ellos, que es una descripción que podríamos decir del Parnaso, se llama Prado Verde y Florido. Un poco para calentar motores, ya no hago más travesuras, que está este antecedente al ser español, al ser de Valladolid y al ser poco conocido. Escuchamos ese aria y luego ya nos centramos ya más directamente en el siglo XVIII, porque claro, el siglo XVIII, imagínense que estamos en la época de Mozart, entre otras, o sea que, aunque no lo escuchemos hoy, pero vamos a escuchar este aria que se llama Prado Verde y Florido, de Esteban Dasa, de Valladolid, con el contratenor Hernández Pastor. Bueno, pues vamos a ir, lo primero de todo, a obtener pistas de por dónde va la relación con la música de Mens. Y la primera de todas ellas, que es al principio, cuando él empezó, ¿qué es lo que le motivó, lo que le atrajo, lo que le llevó a estar pendiente de la música? Pues fue una cosa muy curiosa, fue en una reunión, era muy jovencita, en casa de un pintor, Luis de Silvestre, y de su mujer, María Massimilien, que era una mujer cantante, donde escuchó a un castrato, Domenico Annibali, cantar un lied, un aria. Y entonces se quedó fascinado por completo de lo que era ese mundo. Y entonces, al quedarse fascinado de ese mundo,
él le pidió al castrato que le cantase más y más y más y que siguiese, pero que no se lo dijese a nadie. Pero se enteró de todo esto el príncipe elector de la zona y le gustó también mucho y lo hizo primer pintor o artista de cámara de la zona cuando tenía simplemente 17 años. Entonces tenemos que escuchar, qué duda cabe, un liz, este es el, por supuesto, Mens, y vamos a escuchar un liz, el sacado de esos liz que emocionan y que iban dentro de ese espíritu. Pensé, traemos algo de Farinelli o de algún cantante moderno que esté en activo, y cuando yo le he visto actuar pues cerca de en Madrid o en Aranjuez o cerca y tal, ha conmovido a todo el mundo que la ha visto, y al final he optado por esto, por Filippo Mineccia, acompañado del grupo Nereidas, que ha estado estos días por aquí, por el Museo del Prado, cantando un lied sacado de un oratorio de la Giuditta de Domenico Scarlatti. Entonces, este Dormi o Fulmine es de los que nos dejan fascinados por la belleza que tiene. Bueno, tengo que decirles que a mí me emociona mucho, me cuesta el hecho de frenar, pero me he dado cuenta, he cometido un error. He dicho que este lied era de Domenico Scarlatti y era de Alessandro Scarlatti, no de Domenico. Pues perdónenme, debe ser esto de los micrófonos que me había puesto ya nervioso y he cambiado a Alessandro por Domenico. Menos mal que tenemos un equipo técnico aquí que es fabuloso a la hora de corregir todas estas cosas. Y Mens, he sacado un autorretrato de él en el que me parece más natural, porque quizá a la hora de sus gustos y de la forma en que hacía los cuadros más valiosos, tiene ese punto de naturalismo en los retratos que está muy bien, con su carpeta aquí al lado y con todo esto, con su brochita para la pintura y todo eso, con una naturalidad que lo acerca mucho al ser como él. Bien. El siguiente cuadro es un cuadro descriptivo, también humanista, el de la adoración de los pastores, pero aquí el ejemplo musical que vamos a poner es el ejemplo de
¿qué músico le gustaba a Mens? Y es curioso porque en los testimonios que he podido ver, el músico que más le gustaba, como lo demostró varias veces, es Arcangelo Corelli. Esto viene reflejado en que cuando hizo la última obra que se le encargó en España, un año antes de morir, que no terminó, tenía que hacer un retablo en un palacio real nuevo en Aranjuez y solo hizo la parte central de la Anunciación. Y entonces cuando estaba haciendo la Anunciación, que no terminó del todo, dijo, voy a hacer este cuadro al mismo estilo que Corelli hace su música. Esto es lo que dijo. No sabemos cuál es el estilo que hace la música Corelli, tal como lo veía Mens, pero eso es lo que Mens dice. Y luego, entre los testimonios que se han visto dentro de esa fascinación de Corelli, hay uno que es muy curioso, que en dos esculturas que había hecho un escultor Everson, una sobre un español, Azana, y otra sobre Mens, cuando la fue a visitar Mens, fue a visitarle silbando una de las composiciones de Corelli. Entonces me ha parecido que lo mismo que Corelli en la exposición de aquí de Madrid está la partitura en uno de los cuadros de Pompeo Batoni sobre Jean Montagu, comparado con otro retrato tal como lo hizo el propio Mens, pero en el cuadro de Batoni, en el retrato, hay una partitura de un concerto grosso de Corelli. Pues adelante con Corelli. Esto es lo que le gustaba. Lo que le empezó a gustar, que hemos visto en esa melodía, es el lead que cantaba, es el lead de Scarlatti, de Alessandro, y por otro lado, pues lo que le gustaba de Corelli, que lo tenía como un músico, por así decirlo, casi de cabecera, lo cual, pues bueno, da pistas un poco de la psicología de lo que es el amigo Mens. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa. En principio, no, hay que cambiar Ay, sí, tengo que cambiarlo yo.
María Antonia de Walpurga, de Baviera, es un personaje verdaderamente de los que yo lo había asociado a escuchar una música que se hiciese en Dresde. El compositor de lo que hemos escuchado, este fragmento pequeñito, es Johann Adolf Hasse, que es un compositor de Dresde. Y curiosamente, ese compositor era el maestro de María Antonia Walpurga de Baviera. María Antonia Walpurga de Baviera, aparte de su carrera política y sus intereses, era una señora con una capacidad musical extraordinaria, hasta tal punto que su maestro Hasse, cuando se casó, le compuso una ópera para celebrar la boda. Una ópera que se llamaba La Espartana Generosa, una ópera del mismo. Y Gluck, nada más y nada menos que Gluck, le compuso otra. Pero esta señora, sorprendente, porque le gustaba la poesía, la lírica, la literatura, todo lo que era la cultura. Era una compositora verdaderamente extraordinaria que también compuso dos óperas. Una, que se llamaba el Triunfo de la Fedeltà, el Triunfo de la Fidelidad, en 1654, y otra, Stalestri Regina delle Amazzoni. Era una señora que, en vez de estar en la sociedad ligada al Parnaso, aquí en Dresde estaba en una ligada a la Arcadia, que era un concepto como equivalente de idealismo ambiental y de naturaleza. Y aquí se hacía llamar Ermelinda Thalea Pastorella. Ese era su nombre, porque figura como seudónimo pues, en algunas de las cosas que hay de ella. Pues bien, de esas cosas que a veces en la vida se encuentran cuando anda buscando uno no se sabe qué, pero las cosas más increíbles, encontré un disco que se llama María Antonia de Teresa o El Triunfo delle Donne, en que hay una serie de arias de esta señora. Y entonces, dentro de las arias de esta señora, que componía aparte de las óperas, hay una que es Cuán feliz es, cuyo texto dice: cuán feliz es un corazón constante que en su amante puede confiar, y cosas de ese tipo. Y ese disco, curiosamente, está editado, no se lo pierdan, en España, en Sevilla, con una soprano española, Laura Martínez, y luego con un grupo que acompaña de 8 mujeres y las 8 son españolas. ¿Lo he soñado o no lo he soñado? Vamos a verlo.
Bueno, pues ya ven lo que es un grupo que no me extraña que el disco, que se editó por un sello muy poco conocido, que se llama Lindoro, que es un sello que figura desde Sevilla, curiosamente. Curioso porque las cosas de las discográficas y de las distribuciones de discos, a veces en ciudades pequeñas es donde existen las discográficas más interesantes para la música que no está excesivamente divulgada. Entonces este disco lo titularon, no me extraña, Il triunfo delle donne, el triunfo de las mujeres, y esta canción, como han visto, estaba cantada en italiano. Bueno, nos vamos ahora con María Teresa de Nápoles. Esto surgió, el poner música como una especie ya no cantada, sino música instrumental. Va a ser un par de ejemplitos de flauta, en general de solistas de flauta, que hacía Tommaso Rossi, que es un flautista napolitano verdaderamente extraordinario, como verán. Y dado que la figura que estamos viendo ahora de Antonio Rafael Mengs es la infanta María Teresa de Nápoles, que tuvo una vida muy agitada y murió a los 34 años nada más, pues he pensado que podría ser pues una cosa bastante oportuno el poner algo de Telemann. El primer cuadro, cuando era pequeñita, porque hay unas pastas, y Telemann, que es un compositor que hizo cantidades de obras, de oratorios, de todo, de óperas y demás, hizo también, y pasó a la historia, aunque ahora se utiliza o se pone poco, una serie de obras que se llama Tafelmusik, que es música de mesa. Es decir, compuso música para las cenas y con un aperitivillo, con el primer plato, con después el intermedio entre los 2 segundos, con los postres, etcétera, etcétera. Y me ha servido de excusa con las 2 pastas por ahí para recuperar la figura de Telemann, que también pasó mucho tiempo en Dresde. Y así ligamos Dresde con Nápoles como una opción. También tengo que decirles que el buscar esto y utilizar este cuadro me ha llevado mucho tiempo, porque una de las veces que vi la exposición se me acercaron 3 chicas jovencitas y me dijeron: usted, que siempre pone música a los cuadros más increíbles y demás, ¿qué música va a poner a estas chicas, a las infantas por aquí? Y yo me quedé atónito, porque no tenía ni idea de qué música poner. Pero dándole vueltas y más vueltas, pues se me ocurrió el poner estas 2 pequeñas piececitas de flauta ligando Dresde con Nápoles y con la figura de la infanta Teresa de Nápoles. Y ahora vamos con la segunda piececita. Bueno, cuando empezamos a ver la exposición, o la primera de las veces que vi la exposición de Mengs, pensando en el lado musical, me quedé fascinado, y no solo yo, sino con un cuadro en que pensamos esto, por aquí hay que enfocar todo lo que sea de la música. Es un cuadro de color vivo, que es el de Isabel Parreño, que está aquí,
con toda la expresión que yo he puesto en el título de esta charla, no lo voy a llamar conferencia, este reencuentro, amistad afectiva con todos ustedes sobre lo que nos puede inspirar un poco una obra pictórica como la de Mens. Pues aquí se ve color por todos los lados, sonrisa, etcétera, y unas castañuelas. Aquí están las castañuelas de Isabel Parreño. Pensé, lo primero de todo, y se lo confieso, no me ha salido del todo bien, a pesar de que he pedido pues alguna ayuda, y ayer estuve con ella, pensé en traer a Lucero Tena aquí para que tocase las castañuelas en un momentito y tal. Y ayer estuvimos juntos en el Teatro de la Zarzuela viendo ese espectáculo doble de Granados y de Falla. Pedí a lo de la Zarzuela que me ayudasen hace un mes para ver si conseguíamos que viniese, pero dijo que el Prado impone mucho, que el público del Prado, que no es lo mismo tocar en una casa con unos amigos y tal, que salir con un público amplio y tal. Con lo cual no ha venido, pero estaba muy contenta de ese espíritu de la zarzuela que estuvimos reflejando con ella. Y entonces, en este cuadro de Isabel Parreño, que está en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid, pues hay un fragmento de un grupo que toca muy bien las castañuelas dentro del grupo, que es y con música de un autor importante como es Boccherini, con relaciones con España, aparte de con Italia. Y el grupo La Retirata, de José Chu Obregón, que ha sido justamente la semana pasada el grupo que ha dedicado un homenaje a Arriaga en el 200 aniversario de su fallecimiento, allá en Bilbao, porque él es bilbaíno, pues dentro del grupo, en uno de los movimientos del fandango de Boccherini, uno de los del quinteto del número 77 del opus 77, pues sale la música de las castañuelas acompañando. Y me ha parecido que dentro de ese primer guiño español que estamos haciendo, pues sería bueno poner esa música que tanto nos acompaña, que es aparentemente simple, pero que es muy cálida. Y siempre que escuchamos unas castañuelas, aquí y donde sea, nos llega al alma. Bueno, pues aquí tenemos la primera ya aportación española desde un instrumento del sonido de las castañuelas,
Y viendo una figura o un retrato como el de Isabel Parreño, se ve ese lado un poco que tiene, ese lado teatral que a veces tiene todo lo que son los cuadros de Mengs, ese lado expresivo, esa manera de posar, de vestir, de mirar, de sentir, que es lo que le da esa fuerza que a veces pensamos muchos que hasta en las figuras mínimas es una fuerza teatral. Y entonces yo creo que aquí se manifiesta bien esa fuerza teatral que él tiene, independiente de las castañuelas. El siguiente ejemplo que vamos a poner, también vamos a oír las castañuelas, pero el compositor que va a ir de fondo es un compositor español de la época de Carlos III. Fue para muchos el mejor compositor de los que salieron con toda esa efervescencia de las relaciones musicales entre España y Nápoles en esos años de que estamos hablando ahora, pues de los que salieron de Literes, de Torres, pues es de un compositor de Calatayud que se llama José de Nebra, y que vamos a escucharle también en una pieza ya más cantada en que las castañuelas suenan en un primer plano. Y esta pieza está extraída de un disco que se llama Nápoli-Madrid, un disco de relaciones de lo que son algunas de las arias y cantatas y entremeses y fandangos puramente napolitanos con madrileños. Y el grupo que lo hace es un grupo napolitano, que es el grupo de ahora la Capella Napolitana ante la Capella de Turchini, que dirige Antonio Florio. O sea que este grupo lo he puesto de fondo, ya es la última expresión de retratos personales, pero como tenemos aquí a la infanta de España, a María Luisa de Borbón, tan importante como fue, y él que se quedaba un poco con el que se anunciaba esta conferencia en las páginas de internet, al menos pues María Luisa de Borbón se casaron en un momento determinado, y María Luisa de Borbón tuvo también 16 hijos y fue de los que se encargó de hacer esa especie de correspondencia entre los Borbones y los Habsburgo-Lorena en un momento determinado, porque ellas decían, tenía fama de que era una mujer hostil, de que era una mujer antipática, y luego resultó ser el sumum de la afabilidad y de la simpatía y de todo esto, y conquistó a todo el mundo que andaba por ahí. Me ha parecido que era un homenaje sacarla aquí a María Luisa de Borbón, a los Borbones, a esta infanta que fue gran duquesa de Toscana, y ponerla con una obra tocada de José de Nebra, que el título de la obra era exactamente Tempestad, grande amigo, y suenan también, como verán, inmediatamente las castañuelas. Bueno, pues esta es un poco estos 4 ilustraciones que hemos visto. Las 4 últimas han sido las ilustraciones de retratos personales
y como se ve en el color, se ve en la intensidad de las miradas, se ve en el pose y en la manera en que están y se transmiten, pues infunde pues ese sentido o ese conocimiento también un poco, esa primera impresión sobre lo que son los personajes ahí. Hay muchos más en la exposición, tanto desde el punto de vista infantil como desde el punto de vista de luego los que llegaron al poder de una forma notable, con las selecciones, con las herencias, con todos los sistemas y las normas que entonces se tenían para esto. Con esto terminaríamos la parte teatral de lo que se puede decir la personal, del retrato esto. Pero decíamos antes que también era muy importante lo que hemos dicho en el cuadro del principio del Parnaso, los cuadros grandes, los murales, lo que han sido los claustros, como lo del Palacio Real en Madrid, etcétera, y lo que son como las grandes pinturas, por así decirlo, en cuanto a tamaño. Y una de ellas muy interesante, es esta lamentación sobre Cristo muerto de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Aquí yo lo que sugiero, porque aquí en el Prado hay un cuadro de Rafael sobre el mismo tema, y Rafael fue uno de los pintores que influyó mucho en Mens. Pero si se ve este mismo cuadro, con la misma expresión, con los mismos gestos de todos los personajes, uno entiende perfectamente eso que decíamos, la teatralidad. La cara, por ejemplo, de la Virgen, la cara de todos, cómo están mirando, que se salen de ellos mismos para tratar de reflejar esa expresión de dolor, esa expresión de esperanza, de que todo cambie, de lo que sea, ese lado teatral, en este caso, sobre una tragedia, sobre el Cristo muerto y sus lamentaciones. Entonces, yo creo que es una historia interesante la comparación a veces de las influencias y lo que ello da de sí, de ese aspecto del teatro que tanto influyó en la música o había influido durante el siglo, a partir del siglo XVII, a partir de Monteverdi, en todo el siglo XVIII, con los Mozart, con los Gluck, con los Händel, etcétera, etcétera. La expresión del teatro cobra una fuerza musical inmensa. Y vamos a escuchar a un músico que ha hecho muchas óperas, que es Jommelli. Vamos a escuchar un oratorio, el Veni Creator Spiritus, que es muy teatral, con el mismo grupo anterior que ha interpretado esa especie de fandango desde Nápoles, con la misma cantante, con Roberta Invernici, etc. Y un poco pues para ver esa sensación de cómo se contempla en un grupo especialista en la ópera del 17 y 18, cómo se contemplan estos cuadros. Y en el caso de Jommelli, hablaremos en el próximo comentario, él hizo varias óperas, curiosamente, sobre el cuadro que vendrá a partir después de este, que comentaremos en un momentito. Vamos de momento con esta lamentación sobre Cristo muerto y con ese Veni Creator Spiritus de Nicola Jommelli.
Como ven, hay sentimiento en coral y en las voces, hay tensión, hay dolor, hay teatralidad, hay ese mundo que a veces asociamos pues, dentro de la música a lo que es la ópera o lo que son los oratorios, algo en que los sentimientos están muy en primer plano y que hay que llevar y traspasarlos y comunicarlos pues, a la gente que los está escuchando en un momento determinado. Y este sería un ejemplo de, en que se palma ese lado, por así llamarlo, operístico. Bien, el último cuadro que vamos a ver de Mengs se llama Semíramis recibe la noticia de la sublevación de Babilonia y es un cuadro de 1755. Este es un cuadro con el que vamos a terminar, pero que es un cuadro histórico, porque es el primer cuadro, el primero que hizo Mengs desde el punto de vista narrativo, es decir, desde el punto de vista de estar contando una historia, la que sea, más que un personaje, y sobre el tema de Semíramis. Entonces, es curioso porque Semíramis o Semirámide es algo que tenemos, es una gran cantidad de óperas que se han hecho sobre este tema, varias de Jommelli, del anterior, pero se han hecho pues incluso pues por Pórpora, por muchos italianos y demás, y luego pues constituye y entra por los pelos en la franja horaria que les decía, de temporal, que les decía al principio, de hasta 1830 y tal, entra en la producción de Gioachino Rossini y del relevo, por así decirlo, del neoclasicismo, porque Gioachino Rossini pues hizo una Semirámide que es de sus partituras, de sus óperas más difíciles, por eso se hace menos que otras, pero que es una ópera que coge un poco pues el lado de este tema que tanto interesaba. Pero fíjense lo que son las cosas en todo esto. La primera Semirámide de la que yo tengo noticias se hizo en el año 1753, el cuadro de 1755, es decir, que estamos en la época primera, antes de 1760, y se hizo en 1753 en lo que hoy en día es el templo wagneriano por excelencia, que es en Bayreuth. Entonces, en Bayreuth lo hizo justamente Guillermina de Prusia, que era la magravina de Prusia, la mujer del Magrab, del que la cuestionaba, la que dominaba todo aquello, todo el nuevo palacio que se había hecho en Bayreuth en aquel momento. Y entonces cogieron esta Semirámide que, lo mismo que la de Rossini, tiene libreto justamente, ya no de Metastasio como los otros, como los italianos en general, sino tiene libreto de Voltaire y se hizo con un éxito grande en Bayreuth. Claro, cuando se dice que Bayreuth tiene una especie de antecedente al wagneriano, que por todo el mundo se le conoce por lo que son las óperas wagnerianas y el gran templo de la música operística alemana, pues entonces el estar con esto, que también es alemán, pero no deja de ser algo muy curioso en que esta ópera se pusiera en 1753. Después, la magravina, la misma Guillermina de Prusia, encargó este cuadro a Mengs, que entonces tenía ya fama de que era un compositor, de un pintor que había calado profundamente en todos los círculos de Europa, de Italia, de España, de Alemania, etc. Y se hizo esto a continuación. Me parecía un poco que para cerrar, lo mismo que hemos empezado, yéndonos al principio de todo con estos antecedentes españoles, pues un poco viendo que el romanticismo se acercaba, me ha parecido un poco que podría ser oportuno el poner la obertura de Semirámide de Rossini de 1823, tal y como se hizo en el Festival de Pesaro rossiniano en 1992.
Bueno, Rossini acabaría esta década, que empezaba casi con esta obra, retirándose de la ópera con Guillermo Tell, ya no haría más, y dedicándose a hacer esas piezas encantadoras que se llamaban Los pecados de vejez, que le llevaron pues todo el resto de su vida hasta que falleció. He preferido terminar con esto y tengo que decirles que mi satisfacción es infinita por varias razones. Los técnicos, que se han portado maravillosamente. Ustedes, que han hecho música del silencio, que es la música más difícil y la más íntima y conmovedora. No se ha oído nada, ni un mock, ni un tal. La atención debe de ser absoluta. Y en el caso, el año pasado, o cuando la última vez que estuve, me quejé al final, me he pasado 3 minutos. Esta vez me he pasado solo 2. Muchísimas gracias.